De nuevo les quiero dar la bienvenida a todos aquí a Capilla Calvario, Queen Creek. Como ven ustedes, estamos aquí localizados en la esquina de la Santan Boulevard y la Sosaman, la dirección 19248 Este Santan Boulevard, aquí en la ciudad de Queen Creek. Si nos están mirando también a través de las redes sociales, gracias. Aquí estamos todos los domingos a la 1 de la tarde. Están bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Si viven acá por estos lados de Queen Creek, venga y visítanos. Estamos aquí, como les dije, los domingos a la 1 de la tarde. Hoy comenzamos el libro de Efesios. Y hoy vamos a mirar el capítulo 1, los versos 1 al 14. Pero antes de entrarle al primer verso del capítulo 1 de Efesios, vamos a ponernos las gorras como de detectives, investigadores. Vamos a mirar un poquito a través de la introducción, trasfondo del libro de Efesios. Y hay 5 preguntas que nos vamos a hacer a través de este libro, de esta introducción, a través de este trasfondo, antes de comenzar en Efesios capítulo 1, verso 1. Primera pregunta: ¿quién escribió la epístola de Efesios? No hay ninguna indicación que la paternidad literaria de Pablo debiera ser cuestionada. Claramente miramos que el apóstol Pablo fue el que escribió la carta de Efesios. Él se indica como autor en la salutación, Efesios 1:1 y también Efesios capítulo 3, verso 1. Segunda pregunta que nos hacemos: ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita de la prisión en Roma. Eso se encuentra en Hechos 28, 16 al 31. Entre el año 60 a 62 después de Cristo, y es por lo tanto con frecuencia referida como una de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Puede ser escrita contemporáneamente con la carta de Colosenses y enviada por Tíquico, que se encuentra en Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Tercera pregunta a través de la introducción a Efesios: ¿a quién se le fue escrita la carta? La carta es dirigida a la iglesia en Efeso, la capital de la provincia romana de Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Como el nombre Efeso no se mencionaba en manuscritos, algunos creen que la carta fue una carta encíclica, y la intención fue de circular y leer la carta entre todas las iglesias en Asia Menor, y simplemente fue enviada primeramente a los creyentes en Efeso. Cuarta pregunta a través de la introducción: ¿cuál es el trasfondo o historial de esta carta? Es probable que el evangelio fue primeramente traído a Efeso por Priscila y Aquila, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Hechos 18, 18 al 19. Efeso se encuentra geográficamente a la entrada de la boca del río Cayster, en el lado oriente del mar Egeo. La ciudad de Efeso es quizás mejor conocida por su magnífico templo de la diosa Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad de importancia política, educacional y su centro comercial, clasificado con Alejandría en Egipto y Antioquía de Pisidia, en la parte sur de Asia Menor. La nueva iglesia comenzada por Priscila y Aquila fue firmemente establecida por Pablo.
en su tercer viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 19. Y pastoreada por un promedio de 3 años. Después que Pablo se fue, el joven Timoteo pastoreó la iglesia por un promedio de 1.5 años. Ante todo, a combatir las doctrinas falsas. Eso está en 1 de Timoteo 1, versículo 30 y el 20. Porque de las doctrinas falsas la iglesia en Efeso fue plagada de fábulas y genealogías interminables. 1 de Timoteo 1:4. A pesar de que estos maestros falsos que no entendían las escrituras plantaron sus interpretaciones impiadosas con confianza y certeza, por lo cual produjo en la iglesia de Efeso disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. 1 de Timoteo 1:4. 30 años después, Cristo Jesús le dio a Juan el apóstol una carta a la iglesia en Efesio, indicando que habían dejado su primer amor para él. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, los versos 1 al 7. Déjenme hacerles aquí una pregunta. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dejado nuestro primer amor? Y no estoy hablando de tu pareja o de tus hijos. El amor más importante en nuestras vidas es esa relación, ese amor que le tenemos, afección a Jesucristo, a nuestro Dios Padre. ¿Tienes todavía ese ardor, ese calor para las cosas de Dios? ¿Lo estás buscando diariamente? ¿Lo estás buscando posiblemente a través de tu ministerio? Y no es un ministerio necesariamente aquí en la iglesia. Puede ser un ministerio allí en el mundo que Dios te tiene. Porque a través de estas puertas, a la salida, está tu campo de batalla. Sí, aquí todos estamos seguros, nos sentimos seguros, estamos seguros. Nos conocemos los unos a los otros. Pero allá afuera, ¿hay todavía ese amor para las cosas de Dios cuando primeramente llegamos a sus pies? ¿O nos hemos enfriado un poquito posiblemente? O muchamente para algunos. No sé. Solamente tú sabes cómo está tu corazón. Solamente tú sabes hasta qué punto tú quieres tener una relación con Cristo Jesús. Amén. Quinta pregunta a través del trasfondo de la carta de Efesios. ¿Cuál es el tema de esta carta? La frase en Cristo es la frase más frecuente usada en la carta a los Efesios. Y el punto es simple y poderoso. Si estás en Cristo, todo lo tienes. Es una promesa de Dios, pero viene con una condición. Si estás en Cristo, todo lo tienes. Si no estás en Cristo, no tienes nada, desafortunadamente. Es tu pérdida. ¿Lo has recibido hoy como Señor y Salvador? Si lo has hecho bien, estás en Cristo. Si no lo has tú recibido como Señor y Salvador de tu vida, no estás en Cristo. No tienes tú el derecho de reclamarle a Dios que dónde está mi herencia, porque no eres hijo. No le perteneces tú a Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 1:12. Ya se saben ustedes el verso, pero déjenme leérselo otra vez. Porque todos posiblemente dirían, o algunos dirían, pero yo pensé que todos somos hijos de Dios. No, desafortunadamente no es lo que dice la Biblia. No lo que dice el hermano Luis o la hermana, es lo que dice Dios. Mira lo que dice Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy claramente miramos que somos todos una creación de Dios, somos hechos en su semejanza
pero no eres hijo de Dios. Simplemente eres hijo de Dios cuando lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Y si no lo has hecho hoy, no hay problema. En el sentido que vamos a darle la oportunidad antes de cerrar el estudio. Pero sí, somos creación de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Muy bien. Si estás en Cristo, todo lo tienes. Y mira lo que te digo. Déjame darle estos ejemplos aquí simplemente del libro de Efesios. Como cristianos somos santos en Cristo, capítulo 1, verso 1. Somos bendecidos en Cristo, capítulo 1, verso 3. Somos escogidos en Cristo, capítulo 1, versículo 4. Somos adoptados por medio de Cristo, capítulo 1, verso 5. Somos prodigados con amor en Cristo, capítulo 1, verso 6. Somos redimidos y perdonados en Cristo, capítulo 1, versículo 7. Somos participantes en el propósito de Dios en Cristo, capítulo 1, verso 11. Somos glorificados en Cristo y sellados con el Espíritu Santo, capítulo 1, verso 12 al 13. Somos hechos vivos en Cristo, capítulo 2, versículos 5 y el 6. Somos creados en Cristo, capítulo 2, versículo 10. Somos hechos cercanos a Dios en Cristo, capítulo 2, versículo 13. Estamos creados en Cristo, capítulo 2, versículo 21. Somos edificados en Cristo, capítulo 2, versículo 22. Somos coherederos en Cristo, capítulo 3, versículo 6. Como ven, todas las riquezas de Dios son para los que están en Cristo. Esa es la condición. Necesitas permanecer, necesitas estar en Cristo para poder adquirir, para poder tener usted posesión de todas las bendiciones espirituales que Dios nos tiene en Cristo. Todo el universo está centrado en Cristo. Mira lo que nos dice la primera referencia, Efesios 1, capítulo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como cristianos estamos en Cristo, y estar en Cristo simplemente significa que eres parte de la familia de Dios. Estamos tan ricos que hace mirar al hombre más rico del mundo como un pobre. La frase en Cristo se usa 27 veces en esta carta. Describe la posición espiritual del creyente. El creyente es identificado con Cristo. El creyente está en Cristo y por lo tanto es apto para adquirir la herencia de Cristo para su vida cotidiana. Muy bien. La carta de Efesios está dividida en dos secciones. La primera sección es doctrinal. Nuestras riquezas en Cristo, capítulos 1 al 3. La segunda división o sección del libro de Efesios es deber. Nuestras responsabilidades en Cristo, capítulos 4 al 6. Esos 3 capítulos serían más como lo práctico en nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos? Muy bien. Vámonos a Efesios capítulo 1 y hoy vamos a mirar los versos 1 al 14. 1 al 14. Cuando lo tienen, ahí dígame un amén, por favor. Amén. All right, muy bien, listos. Así dice la palabra de Dios, Efesios 1, 1 hasta el 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según Él designó de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, amén, amén. Estos primeros 14 versos del capítulo 1 de Efesios están divididos en la siguiente manera. En el verso 1 y 2 miramos la salutación de Pablo, la salutación de Pablo. En el verso 3 miramos bendiciones espirituales, verso 3. Y en los versos 4 al 14 miramos nuestras posesiones espirituales en Cristo. Los versos 4 al 14, nuestras posesiones espirituales en Cristo. En la primera sección, la salutación de Pablo, en los versos 1 y 2, hay dos puntos que vamos a mirar. De nuevo, déjenme leerles el verso 1 y el 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los dos puntos que queremos mencionar aquí en la primera sección, en la salutación de Pablo, sería, uno, Pablo y su autoridad. Eso lo miramos en la primera parte del versículo 1. Pablo y su autoridad, primera parte del verso 1. El segundo punto que queremos mirar es santos y fieles en Cristo. Sería la segunda parte del verso 1 y el 2. En el verso 1 miramos la primera parte del verso que es Pablo, apóstol de Jesucristo. Miramos claramente que Pablo escribió esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús en Efeso. Es obvio, es claro, no hay debate. Pero ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue ¿qué? Apóstol de Jesucristo, ¿no? Él nos dice claramente, apóstol de Jesucristo. Y fue del tribu de Benjamín, eso está en Filipenses 3:5. Saulo de Tarso fue obediente y fue sirviendo y fiel sirviendo a Dios, como un rabino devoto. Saulo se hizo como el líder del movimiento anticristianismo en Jerusalén. Eso está en Hechos 9, 1 al 2, Gálatas 1, 13 al 14. Saulo fue arrestado por Jesucristo y tuvo una conversión. Hechos 9, ¿no? 3 al 26. El nombre Saulo de Tarso se convirtió a Pablo, el apóstol a los gentiles. Mientras que estaba ministrando en la iglesia en Antioquía,
fue llamado por el Espíritu Santo para que llevase el evangelio a los gentiles y obedeció. Hechos 13, 1 al 3. El libro de Hechos registra los 3 viajes misioneros que llevaron a Pablo en todo el imperio romano en uno de los esfuerzos evangelísticos en la historia de la iglesia. Alrededor del año 53, Pablo ministró en Efeso, pero no permaneció allí. 2 años después, en su tercer viaje misionero, Pablo se quedó en Efeso por 2 años y evangelizó a toda la región. Durante estos años, Pablo fundó una iglesia fuerte en doctrina en la ciudad que era dedicada a la diosa Diana. Fue casi 10 años después que Pablo le escribió a sus amados en Efeso. Pablo se encontraba en una prisión romana y quería compartir con ellos las verdades que Dios le mostró de Jesucristo y a la iglesia. Onésimo, un esclavo, huyó de Filemón, su maestro, quien vivía en Colosas. Mientras en Roma, Onésimo se encontró con Pablo y se convirtió. Tíquico, uno de los pastores en la iglesia en Colosas, que posiblemente se reunía en la casa de Filemón, estaba en Roma para discutir algunos problemas con Pablo. Entonces Pablo tomó ventaja de estos 2 individuos y los envió con 3 cartas. La epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Al mismo tiempo mandó a Onésimo con su maestro Filemón. Entonces la carta a los Efesios fue escrita entre el año 60 al 62 después de Cristo. Aunque la vida de Pablo estaba en juicio, él estaba preocupado sobre las necesidades espirituales de las iglesias que él fundó. Como apóstol, que significa uno enviado con una comisión, Pablo tenía una obligación de enseñarles la palabra de Dios y de edificarlos en la fe. Pregunta: ¿quién aquí es un apóstol? Según aquí, la definición, uno enviado con comisión. Todos somos apóstoles. Y posiblemente se están haciendo la pregunta, pero ¿enviados a qué o a dónde? ¿A hacer qué? Muy simplemente, llevar el evangelio, llevar, como acabamos de cantar, el amor de Cristo al mundo, ¿no? Son las buenas noticias que hemos recibido tú, yo, a través de la cruz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos arrodillamos, lo aceptamos como Señor y Salvador y se queda aquí nomás. O posiblemente ese primer amor, cuando llegamos a los pies de Cristo, estábamos listos. Queríamos hablar con todos, con quien nos encontrábamos en la calle, con el familiar, con el vecino, con el compañero de trabajo, con mis empleados. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Nos enfriamos un poquito. No, pero ya la tengo hecho. Llegó al cielo. Él me perdonó, yo lo recibí. Pero a los demás, ¿qué? Estamos llevando a cabo la gran comisión. Estamos yendo como apóstoles, como enviados a salir. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero todos somos apóstoles, enviados con las buenas noticias de Cristo Jesús. Y cómo Él puede cambiar tu vida, ¿no? Todas las cosas extras cuando estamos en Cristo, las cosas que cambian en nuestras vidas, ya no vivimos para el mí. O como a veces yo digo,
Tú tómate un número, siéntate y cuando yo estoy listo, yo te hablo a ti. No se trata de Luis, se trata del prójimo, no. No Luis primero, Luis segundo y Luis tercero. Sí, todos estamos llamados a llevar el amor de Cristo al mundo. Mira lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicaron si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies, ojalá nosotros, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio trae paz, son las buenas noticias de Cristo Jesús. Amén. Continuando en el verso 1 de Efesios capítulo 1, miramos su autoridad. Su autoridad. La primera parte del verso 1 dice por la voluntad de Dios. Miramos que la fuente de su autoridad es expresionada por la frase por la voluntad de Dios. Y ningún hombre fijó su llamado. Fue un llamado divino desde el principio hasta el final. Gálatas 1:1, miramos eso en la última carta. Pablo, apóstol de no hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Era un llamado divino. Pero ¿sabes qué? Dios también nos hace un llamado divino a cada uno de nosotros. Lo acabamos de hablar ahorita. Un llamado divino para llevar las buenas noticias. ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos fallando a Dios? Yo sé que yo le fallo. No estoy trabajando yo completamente 100% con la obra que Él me ha puesto en mi vida. Sí. Pero todos estamos llamados. No importa dónde Dios te tenga, ¿no? Puede ser en el trabajo, en la casa, en la calle, con nuestros empleados, en la escuela, de vacaciones. Nunca sabes, te encuentras con alguien. Mira, déjame contarte de un amigo que tengo. Se llama Jesús. Dios se va a glorificar a través de nuestras vidas, como Pablo le trajo gloria a Dios. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos disponibles a recibir ese plan, ese propósito en la vida de cada uno de nosotros? Muy claramente lo miramos en la vida de Pablo, preocupado con las iglesias, en Galacia, Efesios, Colosenses, Filipenses. Dios solamente sabe, como he dicho yo anteriormente, el corazón de cada hombre. Él sabe si en realidad somos fieles a Él. Él sabe el propósito, Él sabe el plan que nos tiene para nuestras vidas. Simplemente nos rindamos, nos vamos a rendir o vamos a seguir como si no lo escuchamos, como si no lo miramos. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está constantemente trabajando, obrando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué no le demos la oportunidad hoy, en este día? Hoy en esta tarde, hoy en esta semana, ¿no? Hoy domingo, siendo el primer día de la semana, le podemos dar la oportunidad a Dios, al Espíritu Santo y decir, Dios Padre, ¿qué me tienes hoy en esta semana? ¿Quién me vas a poner tú adelante de mí? ¿Con quién voy a compartir las buenas noticias? ¿Con quién voy a alentar? Posiblemente simplemente es el hijo, la hija, la pareja. Pero Dios te tiene un plan, un propósito para tu vida. Miramos la segunda parte del verso número 1. Miramos aquí en la carta, está escrita, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos son esas personas que se han separado o consagrado a Dios desde el mundo. El nombre santo es aplicado en el Nuevo Testamento a todos los que han nacido de nuevo. Juan capítulo 3.
La palabra santo se refiere a la posición del creyente que se encuentra en Cristo y no en sí mismo. No se trata de ti, de Luis. En Cristo todo creyentes son santos. Fieles en Cristo Jesús significa creyente y es una descripción de todo verdadero cristiano. El pensamiento principal en este verso es que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa eso para nosotros? Muy fácil, que todos somos santos y fieles, ¿no? Santos y fieles. Hace 2000 años, un día vamos a tener el privilegio de mirar estos santos y fieles en Efesios, aquí en Efeso. Pero ahorita, en esta temporada, en el siglo XXI, el año 2020, nosotros somos fieles. Nosotros somos santos, consagrados, apartados para la obra de Dios. Es una vida distinta, es una vida diferente. Pero eso solamente si lo hemos recibido, Juan 1:12. Si no, no puedes tú participar. Juan 15:19 dice, si fuereis del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque eso el mundo os aborrece. Verso número 2. Pablo, continuando con su salutación, les dice, gracia y paz a vosotros. Los creyentes en Efeso ya eran salvos por la gracia de Dios, pero Pablo les estaba alentando porque necesitaban la gracia de Dios para fortalecer y enfrentar los problemas, circunstancias y situaciones de la vida. ¿Alguien aquí tiene situaciones, circunstancias, problemas en la vida? Creo que sí, ¿no? Puede ser físico, espiritual, emocional, mental, económica. Tú llenas ahí la oración, tú ponle ahí lo que tú necesitas. Dios ya sabe. Aquí miramos el corazón de Pablo ministrando a los demás. ¿Estamos nosotros administrando para los demás? ¿Para el hermano de la iglesia? Hermano, déme orar por ti. O hermana, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ministrar en el cuerpo de Cristo? No, es lo más importante. Como leímos en la carta de Gálatas, hacer el bien para los que es de la familia de Dios, ¿no? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Todos conocemos la gracia como favor no merecido. Es la gracia de Dios que nos salva, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero tengo buenas noticias. La gracia de Dios no solamente es para la salvación. La gracia de Dios es suficiente para cada demanda de la vida. La gracia de Dios nos permite servirlo. 1 Corintios 15, 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, aquí Pablo hablando, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios que nos da la oportunidad de servirlo. Porque si fuera por Luis, sin gracia, no. Hay que se queden, que buscan a otro. La gracia de Dios nos habilita a perdurar el sufrimiento. ¿Quién le gusta aquí el sufrimiento? Nadie. Segundo de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástame tu gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Amén. Necesidades, ya hablamos, situaciones, circunstancias, enfermedades, trabajo, un hijo pródigo posiblemente, lo que sea. Todos, Dios sabe la situación, pero su gracia es más que suficiente para llevarnos a través de la circunstancia, de lo que estamos pasando. La gracia de Dios nos fortalece para ser esos soldados victoriosos a través de la gracia de Dios. Segundo de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y estableza. La gracia de Dios nos permite llegar al trono de gracia y encontrar auxilio en cada necesidad. Wow, es increíble. Tenemos acceso las 24 horas al día, 7 días a la semana, feriado, no feriado. Si tienes una súplica, necesidad, tenemos acceso a llegar al trono de Dios y pedirle. Él es nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre celestial, nuestro Abba Padre. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Dios está ahí nomás. Y simplemente nos está esperando que podamos aclamar a Él, ¿no? Él es nuestro socorro. Su palabra, la Biblia, son palabras de gracia. Hebreos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Sí, es la gracia de Dios que nos salva. Gracias a Dios. Pero también es la gracia de Dios que nos habilita a poder vivir nuestras vidas cotidianas. Amén. Amén. Continuando, versículo 2. Paz. ¿Qué es paz? Paz. Paz significa un espíritu que está de reposo en todas las circunstancias que cambian en la vida. Dios es soberano, Dios es en control, no importa lo que pasa en mi vida o a través de las circunstancias, si es un familiar, lo que sea, Dios sabe lo que hace, ¿no? Los santos en Efeso ya experimentaron la paz con Dios cuando se convirtieron en creyentes, pero necesitaban la paz de Dios día tras día para poder descansar en esa tranquilidad que es independiente de las circunstancias. Se me vino algo a la mente ahorita, es la paz de Dios, ¿no? Que pasa todo entendimiento. Es la paz que Él da, no como el mundo. Es una paz celestial. Es una paz que simplemente viene de Él. Pero la clave es que necesitamos que estar en Cristo. En Cristo, esa es la clave. Esa es la condición que Dios nos pone en Cristo. Para algunos de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, creo que no había paz en nuestras vidas, ¿no? Mucho menos experimentamos la gracia de Dios. Solamente cuando la gracia de Dios ha trabajado en la vida de cualquier persona y nos ha traído convicción de nuestros pecados, vamos a experimentar la paz con Dios, ¿no? Por algunos de nosotros vivíamos una vida no muy agradable a Dios, por decir. Viene tu amigo, tu familiar, mira, ¿sabes qué? Tengo a alguien, un amigo que te puede ayudar. Todos tus problemas, Él te los puede solucionar. Pero mientras eso, puros pleitos, discordias con el familiar, con la pareja, con tus hijos, con los trabajadores de tu
trabajo, no hay paz, ¿no? Pero cuando nos rendimos, nos rodillamos en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Y lo aceptamos como Señor y Salvador, nos demuestra su gracia primeramente, un favor no merecido, nos cubre con su gracia y después que hay paz, hay paz, hay paz con Dios primeramente, así. Y después ¿con quién? Con el prójimo, asá. Tenemos que el símbolo de la cruz. Con Dios primero hay paz, sobre todo, lo más importante, poner tu vida en orden a través de una relación personal con Jesucristo. Y el prójimo es número 2. Y te aseguro, con el tiempo, Dios arregla todo a través de su gracia y su paz. Número 6:26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz, y ponga en ti paz, la paz de Dios. Cuando Dios alce su rostro sobre nosotros, tenemos paz, tenemos la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Wow, qué bendición tan grande tener paz, ¿no? Con Él y con el prójimo. No significa que no vamos a tener problemas o diferencias de opinión, pero tenemos la paz de Dios. El nombre completo de nuestro Salvador es Señor Jesucristo. Como Señor es nuestro Maestro absoluto. Como Jesús, Él es nuestro Salvador de nuestros pecados, y como Cristo, Él es nuestro divino y ungido profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Hemos mirado la salutación de Pablo a los creyentes en Efeso en los versículos 1 al 2. Ahora vamos a mirar nuestras bendiciones espirituales en el verso 3. Y aquí en el verso 3 hay 3 puntos que vamos a mirar. Vamos a leer el verso número 3. Ahí vamos, ahí vamos. Les aseguro que ya para las 6 de la tarde los tengo en su casa. No hay problema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema principal de Efesios está centralizado en el verso 3. En el verso 3 vamos a mirar cómo Pablo le quiere mostrar a los creyentes en Efeso la magnitud de las riquezas de Dios y que ellos también pueden disfrutar de la herencia que se les había brindado a ellos. En la primera parte del versículo 3 vamos a mirar la fuente de nuestras bendiciones. Sería la frase: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre nos ha hecho ricos en Jesucristo. Cuando fuiste nacido de nuevo en la familia de Dios, naciste rico. Por medio de Cristo compartimos las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 1:7, Efesios 2:7. Por medio de Cristo compartimos las riquezas de la gloria de Dios. Efesios 1:18, Efesios 3:16. Por medio de Cristo compartimos las riquezas de la misericordia de Dios. Efesios 2:4. Por medio de Cristo compartimos las insecrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Nuestro Padre Celestial no es pobre, es rico y nos ha hecho ricos en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Esa es la clave. Ese es el tema del libro, en Cristo. Versículo 3. Vamos a mirar el alcance de nuestras bendiciones. Eso se encuentra en el mediado del verso 3, donde dice toda bendición espiritual. Esta frase es mejor traducida como todas las bendiciones del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día Dios nos promete suplir todas nuestras necesidades, pero no nos promete protegernos de pobreza o dolor. Nuestro Padre Celestial nos ha dado cada bendición del Espíritu, todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana llena de éxito y satisfactoria.
El Espíritu Santo es mencionado muchas veces en esta carta porque Él es el que conduce nuestras riquezas del Padre por medio del Hijo Jesucristo. Continuando en el verso 3, vamos a mirar la esfera de nuestras bendiciones, la esfera de nuestras bendiciones. Eso se encuentra al final del verso 3 en la frase, en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase es mejor traducida como en los cielos en Cristo. La vida cristiana está centrada en el cielo, su ciudadanía está en el cielo, su nombre está escrito en el cielo, su Padre está en el cielo y su atención y afección debería centrarse sobre las cosas del cielo. Los lugares celestiales describen el lugar donde Jesucristo se encuentra en este momento y donde el creyente está sentado con Él. Déjenme leerles ese verso. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Me puse a leer ese verso y también hay otra sección ahí que me puse a meditar a lo que estaba leyendo y me puse a reír, pero me puse a reír por alegría, por gozo, que wow, no somos coherederos con Cristo. No puedo completamente identificarme porque mi mente está muy limitada, la capacidad del ser humano, del hombre. Pero wow, me puse a pensar, Dios me escogió a mí, que ahorita vamos a mirar. Murió por mí, yo lo recibo como Señor y Salvador, estoy yo en Cristo y tengo yo derecho a todas las riquezas espirituales. Soy un coheredero. Wow, eso se me hizo como algo increíble en ese momento, que la felicidad, el gozo que tenemos. No puedo creerlo. Me pongo a veces a pensar, ¿cómo va a ser el cielo cuando llegamos? No creo que el lugar más bonito aquí en este mundo se puede comparar a los que Dios nos tiene. Las calles de oro, donde su gloria va a ser el sol, por decir, o va a alumbrar. Ya no hay sol, ya no hay luna. Y que Él nos escogió a nosotros para poder compartir esas riquezas, esa herencia con nosotros, es algo increíble. Wow. No puedo esperar llegar al cielo y creo que muchos de nosotros igual. Va a ser algo que te vas a quedar como que, wow, esto está tremendo. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Padre. El cristiano opera en dos esferas, el humano y el divino, lo visible y lo invisible. Físicamente estamos sobre la tierra en cuerpos humanos, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en la esfera divina. Y esta esfera divina nos provee el poder y dirección para nuestra caminada en este mundo. Somos bendecidos, ¿no? No solamente hablando de lo espiritual, y es lo más importante, no es lo primordial. Pero me puse a pensar, wow, estamos bendecidos aquí también en este mundo. No tengo los 3 millones en el banco como me gustarían, pero sí hago el pago de la casa, del carro, hay comida en el refri, los biles del agua, si no la pago, me cortan el agua. La luz que hoy en día está llegando, ya bajó un poquito más este mes, pero para los 3, 4 meses anteriormente, no son que $100, 200, pero tenemos para pagar eso. Y todos esos gustos que nos queremos dar a veces, de lo que sea, irme de vacaciones acá, o comprarme esto, un abrigo que andaba yo ojeando por ahí, mirando por ahí, pero estamos bendecidos. Y es algo que les digo yo ahí a los niños en la casa, a todos, no solamente, Cecilia también lo ha escuchado, pero wow, qué bendición
de ser bendecidos por Dios y tener todo lo que tenemos. Man, Dios es bueno y siempre lo ha dicho. Una de las cosas que me pongo yo a pensar que me gustaría decirle a Jesús cuando llegamos al cielo es: gracias por todo lo que me diste aquí en la tierra. Aunque a veces soy muy malo para administrar, pero a final de cuentas su gracia basta, es más que suficiente para pagar las cosas de la casa y tener extra. Pero es algo increíble cómo Dios puede proveer por nosotros. Man, Dios es tan bueno con nosotros. Y yo sé con todos ustedes, si les pregunto, todos me van a dar un ejemplo que lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero Dios es bueno. Y eso lo digo con sinceridad. Amén. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo eterno, lo más importante, pero también lo físico, lo material. Él sabe lo que necesitamos. Hemos mirado las bendiciones espirituales en el verso 3. Ahora vamos a mirar a nuestras posesiones espirituales en Cristo, los versos 4 al 14, la última sección de la palabra de Dios en nuestro estudio de hoy, los versos 4 al 14. Hay 3 puntos que vamos a mirar aquí en estos versos. Vamos a mirar nuestras posesiones espirituales en Cristo a través del Padre, los versos 4 al 6. Vamos a mirar nuestras posesiones espirituales en Cristo a través del Hijo Jesucristo, los versos 7 al 12. Y vamos a mirar nuestras posesiones espirituales en Cristo a través del Espíritu Santo, los versos 13 al 14. Déjenme leerles el verso 4 al 6. Dice el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La primera cosa que miramos en el verso 4 a través del Padre es: nos escogió. En este verso miramos la doctrina de la elección. La salvación comienza con Dios y no con el hombre. Juan 15:16. El pecador de su propia voluntad no va a buscar a Dios. Romanos 3:10 al 11. Dios en su amor sale y busca al pecador. Lucas 19, verso 10. Nota que Dios nos escogió antes de que creó el universo. Entonces nuestra salvación es totalmente por la gracia de Dios y no por algo que hemos hecho. Dios nos eligió en Cristo, no en nosotros mismos. ¿Responde el pecador a la gracia de Dios contra su propia voluntad? Por supuesto no. No es algo natural. Al contrario, en un estudio futuro vamos a mirar ahí en Efesios capítulo 2. Es una rebelión. Somos hijos de ira. Capítulo 2, versículo 3. Somos hijos de ira. Por supuesto no vamos a buscar la voluntad de Dios. El pecador está dispuesto a responder porque de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos llama, que nos atrae a la cruz. Nota que las 3 personas están envueltas en nuestra salvación. En respeto a Dios el Padre, fuiste salvo cuando Dios te eligió en eternidad pasada en Cristo. En respeto a Cristo Jesús, fuisteis salvo cuando murió por ti sobre la cruz. En respeto al Espíritu Santo, fuiste salvo cuando doblaste la rodilla y te
sometiste a la convicción de Él y recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, trabajando juntamente, llamándonos a la cruz. Verso 5. Nos adoptó. En este verso miramos la predestinación o preordenación, aunque es algo relacionado con la elección, no son iguales. Elección nos pinta una foto que Dios ya ha elegido quienes se van a salvar, pero la predestinación es un avance sobre la elección. Significa que Dios ha adelantado su determinación antes del tiempo que todos los que se iban a salvar harían parte de su familia adoptada como sus hijos. En el Nuevo Testamento, adopción significa que como creyentes Dios nos recibe como hijos maduros en la familia de Dios con todos los privilegios y responsabilidades de filiación. Gálatas 4:4-7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero. Wow. Nuestra adopción como hijos es por Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Él resolvió el problema del pecado a la satisfacción de Dios Padre. Y todo esto es según el puro afecto de su voluntad. Esto es el motivo soberano detrás de nuestra predestinación. ¿Por qué lo hizo Dios? Muy simple. Porque era el puro afecto de su voluntad. Dios vino y nos buscó y nos sacó de donde estábamos y nos puso acá de este lado. Luis, tú eres para mí, tú eres escogido, tú eres consagrado. Quiero que te puedes consagrar hacia mí. Verso 6, nos aceptó. Aquí miraremos que somos aceptados en el amado. Nunca podemos hacernos aceptables a Dios. Es por la gracia de Dios que somos aceptados en Cristo. Esta es nuestra posición eterna y nunca va a cambiar. Muy bien. Hemos mirado las posesiones espirituales en Cristo a través del Dios Padre en los versos 4-6. Ahora miremos las posesiones espirituales en Cristo a través del Hijo Jesucristo, los versos 7-12. 7-12 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según él designó de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En otros versículos vamos a mirar cuatro puntos que nos enseña Pablo en el primer capítulo de Efesios. Nos ha redimido, la primera parte del versículo 7.
nos ha perdonado en la segunda parte del versículo 7. Nos ha revelado la voluntad de Dios en los versos 8 al 10. Y nos ha hecho una herencia en el verso 11 y el 12. No debemos de pensar que cada persona de la deidad trabaja independientemente, porque trabajan juntos para poder hacer posible nuestra salvación. Ya lo miramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona de la deidad tiene su ministerio especial, un depósito espiritual de qué hacer en nuestras vidas. Ahí en el verso 7 miramos que nos ha redimido. La primera parte del verso 7 que dice, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa comprar y liberar pagando un precio. A través de Dios el Hijo Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Fue su sangre. Somos libres de la ley, de la esclavitud del pecado. También libres del poder de Satanás y del mundo. Si fuéramos esclavos, estaríamos pobres, pero porque somos hijos, somos ricos. Primera de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la cruz que nos trae salvación, nada más. Muy claramente miramos eso en Efesios 2, 8 y 9. No hay nada que puedo yo hacer, no hay nada que le puedo yo ofrecer, no hay nada que le puedo yo traer a Dios. Es simplemente por su gracia que nos brinde a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad de recibirlo como Señor y Salvador, si lo queremos. Es la gracia de Dios, la cruz, la salvación. Gracias, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonarnos, ¿no? Para perdón. Amén. Thank you, Jesus. En el verso 7, nos ha perdonado, nos ha perdonado. La segunda parte del verso 7 dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es su gracia. La palabra perdón significa alejar lejos. Cristo murió para alejar nuestros pecados y no recordar de ellos más. No hay ninguna acusación escrita que pueda prevalecer contra nosotros. A veces lo veo yo como así, como un pizarrón. Ahí tienes todas las cifras escritas. Vienes tú con el borrador, lo limpias todo, queda bien limpio. Y así van nuestras vidas, nuestras almas. Todo lo malo, las porquerías, las suciedades que hay, esos hábitos, cosas que nos tenemos en la vida. Y viene Dios y nos cubre con su gracia, con su sangre de su Hijo a través de la cruz. Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos hace blancos como la nieve. La sangre es el borrador. Ese me corresponde a mí. Él es mío. Él es mío. Gracias, Padre, por tu perdón, por tu gracia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido removidos por la sangre de Cristo. Amén. El pecado nos hizo pobres, pero la gracia, la sangre de Cristo nos hace ricos. Amén. Gracias, Jesús. Salmo 103, verso 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es un salmo para mí personalmente muy bonito, es mi favorito. Léanlo todo, está bien bonito. Que Él cura nuestras dolencias. Algo increíble. Los versos 8 al 10, porque ya se nos va el tiempo. Versos 8 a 10. Nos ha revelado la voluntad de Dios. En estos 3 versos miramos que Jesucristo nos revela la voluntad de Dios. En el verso 9 miramos la palabra
misterio. Ahí está, misterio. La palabra no tiene nada que ver con algo misterioso, extraño o escalofriante, pero significa un secreto sagrado en un tiempo oculto, pero ahora revelado a la gente de Dios. Dios un día va a reunir todas las cosas en Cristo. Desde el momento que entró el pecado en el mundo, hemos tenido división y las cosas se encuentran deteriorando. Van de mal en mal, peor. Pero en Cristo, Dios va a reunir todo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los versos 11 al 12 nos ha hecho una herencia. La frase en el asimismo tuvimos herencia se puede mirar desde dos puntos bíblicos. Mejor traducido como en quien hemos obtenido una herencia o en quien fuimos hechos una herencia. Las dos frases son ciertas y una incluye al otro. En Cristo tenemos una herencia maravillosa y en Cristo somos una herencia. Tenemos valor o importancia para Dios. La herencia futura de Cristo está envuelto en su iglesia, nosotros los creyentes. Somos coherederos con Cristo, que significa que Él no puede reclamarle al Padre su herencia aparte de nosotros. Amén. Eso es aquí donde en realidad me puse bien emocionado. Wow, que el Hijo no le puede pedir al Padre su herencia si no estamos allí con Él. Es algo increíble. Entre más lo leo y más lo medito, es algo increíble. La herencia que Él nos tiene, el Padre, es igual. Lo que le corresponde al Hijo, me corresponde a mí. Increíble. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos mirado las posesiones espirituales en Cristo a través del Hijo Jesucristo, los versos 7 al 12. Ahora miraremos las posesiones espirituales en Cristo a través de Dios, el Espíritu Santo, los versos 13 y 14. Y aquí vamos a mirar dos puntos, brevemente dos puntos para cerrar. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, versículo 13, y tenemos la garantía de la herencia, versículo 14. El 13 y el 14 dice así. El 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, más alabanza de su gloria. Amén. Versículo 13. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En este verso miramos el plan de salvación del principio al final. Pablo les está diciendo a los hermanos en Efeso, ¿oyeron el evangelio? Que es la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y después creyeron en Él. Habiendo creído, fueron sellados por el Espíritu Santo. Es el mismo proceso para nosotros igual, ¿no? Nos cuentan de las buenas noticias, creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la significancia de ser sellados por el Espíritu Santo? Déjenme decirles. Primeramente habla de una transacción terminada, completa, finalizada. Este sellamiento implica que hay un dueño. Dios ha puesto su sello sobre nosotros porque nos ha comprado o redimido con la sangre de Cristo y le respondemos a Él. Él es el dueño. A Él le correspondo yo. Este sellamiento implica seguridad y protección. Entonces el creyente le corresponde a Dios y es seguro y protegido porque es parte de una transacción finalizada. Este sellamiento es una marca de autenticidad.
La presencia del Espíritu Santo comprueba que el creyente es auténtico. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. No hay entrada. No solamente es nuestra declaración de nuestros labios, nuestra actividad religiosa o nuestras buenas obras, sino el testimonio del Espíritu Santo que hace valorar nuestra declaración auténtica. Pregunta, ya terminando. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Estamos viviendo una vida que le trae gloria a Dios? Como lo he dicho anteriormente, domingo, me voy a bañar, me voy a perfumar, me voy a poner el mejor vestido, el mejor pantalón, la camisa, hasta voy a llevar el carro que me lo laven. Llego aquí, damos muy buena apariencia, ¿no? Dicen que la mayoría de la gente en este mundo no van a abrir su Biblia. ¿Qué pasa? Nosotros, como Dios nos llama en Mateo 5 de ser sal y luz, estamos demostrando esa luz. Somos esa sal para que la gente tenga sed para Dios, para las cosas de Dios. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando con nuestras vidas? Con las palabras que salen de nuestras bocas, nuestras acciones, pensamientos. ¿Qué testimonio estamos dando? Yo quedo corto. Sería el primero que te digo la verdad. Quedo corto. Yo necesito que el Espíritu Santo esté trabajando, que me llene diariamente, porque lo necesito. Queremos hacer la sal y la luz que Cristo nos ha llamado a hacer en este mundo. Amén. Verso 14 para finalizar. Tenemos la garantía de la herencia. Este verso 14 se lo voy a leer en otra traducción. Usé la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo, miramos que Él es la garantía. Él es el sello sobre nosotros, sobre nuestra alma, que garantiza que tenemos un dueño, que es Dios Padre. Y que un día Dios Padre va a venir por su iglesia, va a venir por su gente y va a decir: no, ese es mío, Él me corresponde a mí, ella es mi hija. Es la garantía que tenemos, sellados por el Espíritu Santo, que tenemos un lugar en el cielo. El Espíritu Santo es el depósito, el pago inicial que garantiza que la compra final, nosotros los creyentes, le correspondemos al dueño, Dios Padre. El Espíritu Santo es el primer pago de Dios que garantiza a sus hijos que Él va a terminar su obra y finalmente traernos a gloria. La frase, la redención de la posesión adquirida, se refiere a la redención de nuestros cuerpos. Nuestros espíritus y almas fueron redimidos cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero la redención de nuestros cuerpos es un evento futuro. ¿Y cuál es ese evento futuro? Es el próximo evento en el calendario profético, que es el rapto de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es cuando vamos a recibir
nuestros cuerpos glorificados. No la segunda venida, porque nos vamos a encontrar con Dios o Jesucristo en el aire. La segunda venida es cuando Jesucristo pone o se sienta a pie en el monte de Olivos. ¿Están listos para irse para la casa? Para la casa celestial. Como dice Pablo, somos aquí simplemente, estamos vagueando en este mundo, pasando este valle de lágrimas. Pero nos espera algo mejor. Yo sé que sí, lo creo. La redención ocurre en 3 etapas. Primeramente, hemos sido redimidos por la fe en Jesucristo, Efesios 1:7. En este momento también le pido a Eric y Giovanna que pasen, por favor, ya para terminar, y que nos pueden tocar la última canción. Redención ocurre en 3 etapas. La segunda etapa, somos siendo redimidos en cuanto al Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para hacernos más como Cristo. Es el proceso de la santificación, Romanos 8, 1 y 4. Y la tercera etapa de la redención, seremos redimidos cuando Cristo regresa y nos hacemos como Él. Pero no hablando de su semejanza, no, es a través de un cuerpo glorificado, porque nunca vamos a ser como Dios. Y después ahí en el final del versículo, verso 14 dice que para alabanza de su gloria. El resultado final es este, para alabanza de su gloria. El plan maravilloso de Dios para su gente se llevará a cabo un día y Él, Dios, va a ser el objeto de nuestra alabanza continua hacia Él. Solo Él es digno de ser ¿qué? Magnificado, glorificado, alabado. Amén. Amén. Wow. Gracias, Padre, por este día, por esta tarde, por tu palabra, Padre, que es tan rica. Es como la miel que destila, Padre, del panal de la oveja, Dios Padre. Padre, gracias por estas promesas que nos que somos coherederos, Padre. Simplemente, Padre, nos pides que podamos permanecer en Cristo, Dios Padre. Oh, Padre, no podemos esperar para llegar al cielo, Padre, y mirar todo lo que nos tienes tú, Padre. Gracias por tu gentileza, gracias por lo grande y lo bueno, lo fiel que eres con nosotros, Dios Padre amado. Hoy los invito a todos los que nos están mirando por las redes sociales, los que están aquí. Si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, si tú no estás en Cristo, no eres coheredero. No tienes tú razón de reclamarle al Padre y decirle, ¿dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi parte? Si no estás en Cristo. Nomás los que están en Cristo nos da la potestad de ser hijos y hijas y recibir de ti, Padre, lo que tú nos tienes. En este momento quiero hacer una oración corta y simplemente, Padre, tú ves, Padre, las intenciones del corazón, y simplemente repite esta oración y dilo con la sinceridad de tu corazón. Es lo que Dios pide solamente. Dios Padre, reconozco que soy un pecador, necesitado de un Salvador, y ese Salvador yo reconozco que es tu Hijo Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitado al tercer día, y yo lo recibo como mi Señor y Salvador, el que perdona todos mis pecados, donde yo voy a poner mi fe. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija hoy en este día, y quiero ser coheredero con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por esas personas que han escuchado tu voz y han ocurrido al trono, Padre. Tenemos acceso a ti, Dios Padre. Te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, Dios Padre, en este momento, que se pueden juntar con una iglesia cristiana, abrir tu palabra y conocer más de ti, Dios Padre amado. Por los que están aquí también les pido igual, Padre.
Te pido por cada familia, cada persona, cada necesidad, cada corazón, Dios Padre, que tú estés con cada uno de ellos, Dios Padre amado. Que hoy en esta semana, Padre, podamos salir y ser la sal, la luz, Padre, que tú nos has llamado. Que podamos llevar el amor de Cristo al mundo, Dios Padre amado. Sí, Padre, somos esas epístolas vivientes que Pablo nos dice, Padre. Llevar las buenas noticias de tu Hijo Jesucristo. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendígenos, Padre, en esta semana. Pónganos a una persona mínimo, quien sea, para compartir de ti, Dios Padre. Te lo pedimos todo hoy en esta tarde, en nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén y amén.